auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de todo lo que es construcción e infraestructura. El tema que vamos a tratar el día de hoy es lo referente al tema de la tercerización laboral en el sector construcción. Definitivamente un tema que está trayendo mucha polémica, mucho debate y una disputa actual entre Indecopi y el Ministerio de Trabajo. Para ello hemos invitado el día de hoy a nuestro amigo de la casa, el señor Milton Bonges, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y director de Evidenza Consultores. Bienvenidos, Milton, ¿cómo estás? Hola, Miguel, buenos días. Feliz, como siempre, de participar en el programa. Bien. Milton, queremos preguntarte cómo funciona el tema de la tercerización laboral en el sector construcción y cuáles son las consecuencias que afrontará la implementación de esas nuevas normas en el sector. Mira, la tercerización en el sector construcción, al igual que en todos los sectores de la economía, tiene que ver con que la demanda por servicios de una empresa no siempre es igual, no es constante, no es estable. Las empresas en el mundo real, mundo que no conoce ni la ex ministra de Trabajo ni el ministro actual, la demanda puede variar. Hoy día me sale una obra más grande, entonces necesito tercerizar, necesito que otras empresas se asocien conmigo o sean subcontratadas por mí para poder ejecutar esta obra más grande. Cuando termina esa obra, bueno, cada uno sigue su camino y lo importante es que la empresa que contrate es la que garantiza la calidad de la obra. Esto ocurre en todos los sectores. Probablemente es más fácil verlo en el sector manufactura textil, ¿no? Si te viene un pedido grande, tú vas a requerir apoyo, vas a tener que tercerizar a otros para que te ayude, obviamente supervisando la calidad y los materiales, para que tú cumplas con ese requerimiento que no es permanente, sino es solamente temporal. Si tú frenas esa posibilidad, lo que haces es o anulas el negocio o condenas a la economía a la informalidad. Y eso, después del COVID, es el peor escenario que podías haber hecho en materia laboral. Definitivamente estas nuevas normas están llenas de muchos tecnicismos, pero bueno, te hemos convocado a ti como experto para que puedas explicarnos y podamos entender todos, nuestro público televidente también. El Ministerio de Trabajo sostiene que la restricción a la tercerización solo aplicará en la actividad principal de la empresa, que es la que identifica en el mercado. Pero esta figura podría seguir usándose en proyectos y obras especializadas. ¿Puedes explicarnos esto con mayor detalle? Mira, ni ellos lo tienen claro, porque hablan de actividades principales, actividades nucleares, y ya sabemos que cuando tú pones a un inspector del Ministerio de Trabajo a que sea él el que interprete la norma, vamos a estar en serios problemas. Por eso las empresas privadas masivamente han presentado recursos judiciales en contra de esta norma por considerarla incluso inconstitucional porque atenta contra la libertad de trabajo. En realidad es una tontería. Esto tuvo muy malos resultados en Ecuador. En Ecuador se sustentó lo mismo, que como consecuencia de esta norma los trabajadores tercerizados iban a pasar a ser de planilla y bueno, eso sucedió solamente en el 20% de los trabajadores, el 80% restante o se quedó sin empleo o pasó al sector informal completamente, con lo cual es una locura, ni siquiera miran lo que pasa alrededor de Perú, pasó también en Bolivia con muy malos resultados, pasó en México, pero ¿qué te puedo decir? Es parte del absoluto desconocimiento de lo que es crear riqueza de las personas que nos gobiernan hoy día. Milton, ¿cuántas empresas podrían verse afectadas? ¿Cuántos trabajadores? ¿Y cuáles serían las consecuencias en un corto plazo para los proyectos y obras? Y otra segunda pregunta también,
¿Cabría hacer alguna crítica a las empresas que se dedican al tema de tercerización? Sí, claro, mira, en el sector construcción es el que más terceriza justamente por sus condiciones propias del sector, de estar correteando proyectos todo el tiempo. Si no tienes proyectos, no tienes trabajo. Y en una encuesta del IPE se mencionaba que 3 de cada 4 empresas del sector son las que tercerizan. Entonces esto en realidad afectaría a muchos trabajadores dentro de este sector que es fundamental para el dinamismo de la economía. Claro, lo que ha pasado muchas veces es que, sobre todo hace unos 15 o 20 años, habían las famosas services que cobraban por el trabajador mucha plata y al trabajador le pagaban poca plata. Eso claramente era una situación de injusticia que se solucionaba con una mejor regulación, que en la práctica se hizo, y hoy día esas situaciones extremas no es que han desaparecido, pero quedan pequeñas. Pero esos son en servicios, por ejemplo, los típicos servicios complementarios de limpieza, de vigilancia, entre otros servicios. Por supuesto que siempre hay abusos, estamos en el Perú, en todas las categorías pueden haber algunas malas prácticas, pero eso se soluciona con mejor regulación y con sanciones severas como sucede en otras partes del mundo. Así se corrige, pero tú no vas a destruir un sistema de trabajo que va a terminar afectando la competitividad salarial para tratar de solucionar un problema que no era mayor, ¿no? Hablemos un poco de las consecuencias, ¿no? ¿Qué sanciones podrían recibir las empresas que no cumplan con esas nuevas normas? Y también, ¿cuál es el papel de la SUNAFIL en todo ese tema, ¿no? Porque hablaban de que no hay suficiente personal para fiscalizar, no hay personal capacitado y de repente esto podría convertirse en un tipo de cacería de brujas. Bueno, lo que va a pasar es lo que ha pasado justamente en los países vecinos que han ido por esta vía, porque ahora el gobierno pues toma como referentes a los países de izquierda, ¿no? En aquellos que más bien fracasaron en ese tipo de fomentar el crecimiento a partir de mayor intervencionismo. Y lo que ha pasado en los otros países es que, uno, se desaceleró el crecimiento de la economía, los sectores perdieron competitividad. 2, se incrementó el desempleo. Y 3, el empleo cada vez empeoró su calidad porque tendió a informalizarse. Yo, por ejemplo, si tengo una empresa y necesito ir a una obra más grande que yo sé que me va a durar 1 año y medio o 2 años, no voy a contratar a toda esa cantidad de personal para quedarme con ellos permanentemente, porque no puedo, o sea, no me dan los números. Entonces me condenas a no hacer el trabajo o hacerlo de manera informal, lo cual es puro sentido común, que es lo menos común, lamentablemente, en las autoridades del Ministerio de Trabajo. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI declaró como barrera burocrática ilegal a este decreto en primera instancia ante una demanda interpuesta por COSAPI Minería. ¿Qué significa eso y qué precedente podría traer? Bueno, todavía tengo entendido que todavía estaba que pasara a la segunda instancia administrativa, que es la final, y lo que tendría que ser natural en un Estado de Derecho es que el mismo Ministerio de Trabajo corrija, se pueda dar cuenta de que esto en realidad constituye una barrera burocrática al trabajo, a la competitividad, y la mejore. Pero difícilmente eso va a pasar. Así que seguramente una vez que esté la segunda instancia, el gobierno seguirá insistiendo en su norma y el sector privado tendrá que ir al juez para que probablemente deje sin efecto esta norma, ¿no? Por la vía judicial. Definitivamente este tema de la tercerización afecta a las empresas, afecta a los trabajadores, pero también afecta a los costos de las obras. Es algo que no se está mucho mencionando. Sí, por supuesto, y no solamente del sector privado, déjame decirte que también del sector público.
El sector público tiene empresas como Sedapal en Lima, que es responsable de abastecer agua a 10 millones de personas y que terceriza. Es imposible meter a todas esas... a todo ese personal que está contratado en las empresas tercerizadas a planilla, porque además volaría las posibilidades fiscales. Hay otras empresas, por ejemplo, Electrooriente, Sociedad Eléctrica de Arequipa. O sea, hay empresas públicas a nivel nacional que todas tercerizan para proveer el servicio. La tercerización es algo que es natural en una economía dinámica que crece. Lo no natural es que no haya tercerización, pero el gobierno siempre para quedar bien con un grupito chiquitito de trabajadores sindicalizados, prefiere fastidiar al resto de peruanos. Eso es un poco lo que quería preguntarte ya para finalizar. Era, o sea, ¿cuál es la razón del ministerio de insistir con este tema? O sea, si todos los gremios empresariales, incluso ya sindicatos de trabajadores se están dando cuenta de que esta es una norma que atenta contra sus propios intereses, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de la gente del ministerio para seguir insistiendo con esto? Bueno, en primer lugar, no tienen idea de cómo funciona el mundo de la empresa y el mundo de la creación de riqueza. Ninguno de ellos jamás ha creado nada. Siempre han vivido del subsidio público o del subsidio de terceros. O sea, son políticos que viven de ideologías que no contrastan con la realidad. Eso es lo primero. Lo primero es que no tienen idea de a qué se meten. Segundo, responden a arengas internacionales también. Y ya te mencioné que esto es algo que viene desde este eje boliviano, ecuatoriano, hasta el gobierno anterior, venezolano, donde supuestamente defendiendo los derechos de los trabajadores destruyen la economía, porque en eso creen. Y tercer lugar, bueno, su propia ideología marxista, que no cree, entre otras cosas, en la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, creen que la empresa privada se mueve a partir del asistencialismo y no se dan cuenta de los terribles daños que generan. Cuando dejen de ser gobierno, ellos estarán felices, pero a todos los peruanos nos costará reconstruir las barbaridades que están haciendo. Milton, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy en el programa. Definitivamente muy claro, didáctico, y que todos los peruanos debemos entender que este tema nos afecta a todos, de forma directa y de forma indirecta. Así es, así es. No, muchas gracias y es una pena que además después de la pandemia donde habíamos perdido mucho empleo formal y reemplazado por empleo informal, encima de que estábamos tratando de superar esa situación, vengan normas como estas. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora quisieras, no sin antes despedirnos, anunciarles que si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye LATAM Construction. Bien, hemos llegado al final del programa. A nombre del Grupo Digama, muchísimas gracias por seguirnos todos los sábados a las 10 de la mañana, primero con Rumbo Minero y a las 10:40 con Perú Construye. Por mi parte, será hasta otra próxima oportunidad, siempre por Willax Televisión.